Educando en la Radio, la cadena digital que une a todos los docentes. Sintonízanos a través del 103.9 en frecuencia modulada. Educando en la Radio. Hola, hola colegas, muy buenos días. Los saluda su amiga Keila de La Paz. Bienvenidos a su programa Educando en la Radio. Hoy en nuestra sección Radio Recreo hablaremos sobre una temática muy actual y relevante, las competencias en la educación. Para ello analizaremos 10 tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. Y les comento que tenemos invitados de lujo para hablar de este tema y, por supuesto, su anfitriona. Bueno, las competencias de las cuales hablaremos en este programa se incorporan al discurso y a las prácticas con otros fines. Y sin más preámbulo, permítanme comentarles sobre la tesis número 1, que se titula El lenguaje no es inocente. El universo semántico del que se nutre el discurso acerca de las competencias representa una forma de entender el mundo de la educación, del conocimiento y del papel de ambos en la sociedad. La elección del lenguaje que se adopta no es arbitraria, sino que tiene que ver con las características de la sociedad en la que se usa. Los lenguajes que versan sobre la educación expresan la diversidad de formas de entenderla, de valorarla y de ponerla al servicio de necesidades no siempre coincidentes. Barnett en el 2001, refiriéndose a la universidad, aunque podríamos generalizar su pensamiento, el nuevo vocabulario no es un mero adorno, sino que representa un cambio epistemológico en el carácter del mismo, de lo que en la universidad se considera como la razón. Con esa perspectiva, cabe deducir que utilizar las competencias en el discurso educativo es tomar una opción por un discurso, por una forma de entender los problemas, de ordenarlos, de condicionar lo que haremos y claro, también podría ser un arma contra otros discursos, un motivo para ocultar ciertos problemas y deslegitimar otras estrategias pedagógicas y políticas que quedan tapadas o excluidas. Es optar por una tradición, aunque se pretenda hacernos creer que es algo totalmente novedoso. Y para continuar con nuestro tema, vamos a hablar sobre la tesis número 2 y para ello les presento a la maestra Iris, quien nos va a hablar sobre esta tesis. Adelante, maestra Iris, bienvenida. Hola, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Bueno, en primer lugar, la tesis número 2 nos dice que es preciso rastrear el origen de las competencias para comprender su identidad. Y esto se basa en los diagnósticos que realiza cada país sobre su sistema educativo. Pero como ya conocemos, políticamente no les conviene sacar a la luz la realidad de este sistema, por lo que en muchos casos los patrocinadores solo se ocupan de los temas de mayor interés de la educación, y esto a su vez ocasiona que el enfoque de la educación cambie. La UNESCO ha promovido informes cuya finalidad es reflexionar sobre los problemas e insuficiencias de los sistemas educativos, pero lo que verdaderamente informan son los desfases de la currícula, la formación del profesorado, las insuficiencias de la educación, pero nunca descienden a realizar propuestas concretas ni inciden en las prácticas escolares. Debido a esto, han incursionado otras organizaciones como el Banco Mundial o la OCDE, que también han realizado informes para el sistema educativo. Ellos muestran que aún los países más desarrollados presentan deficiencias en su sistema educativo. Esto se puede constatar por medio de la aplicación de test o pruebas externas como lo es PISA, que al parecer tienen la magia de representar en sus resultados todo lo que verdaderamente contiene la educación. Hay quienes tienen la confianza que una mejora de la evaluación conlleva una mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la educación. Por ello, es mejor relacionar las competencias aceptables que sirvan de indicadores para la evaluación externa de los rendimientos demostrables de todos los estudiantes. Y en esto se basa el informe de SECO, en donde se declara que lo que se busca es desarrollar un esquema de referencia para la evaluación e indicadores de competencias que puedan ser relevantes para satisfacer necesidades de información que tienen todos los administradores. Y que además es importante hacer explícito que las competencias se asumen como algo que es posible de aprender y de ser enseñado. Resumiendo,
Se puede evaluar lo que es reducido y conocerlo por dentro. Podemos saber acerca de un sistema educativo en la medida que nos lo permite el examinar a los alumnos y alumnas por medio de pruebas. Muchas gracias, maestra Iris Gutiérrez. Muy interesante su tema. Gracias por la invitación. A continuación tenemos la intervención del maestro Damián Ávila Cortés, quien hablará de la tesis 3, de la evaluación de resultados tangibles de un proceso. No podemos extraer la guía para su producción en la educación. Adelante, maestro. Buenos días, maestra Keila. Agradezco su invitación. Esta tesis parte del proyecto Definición y Selección de Competencias, de SECO, mismo que fue elaborado por los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año de 1997. Es el que define las evaluaciones internacionales para alcanzar los objetivos en los sistemas educativos. Trata de mejorar los indicadores para diagnosticar de manera acertada los sistemas escolares, elaborando un esquema de referencia para la evaluación de alumnos y búsqueda de competencias que den respuesta a las políticas educativas. Contempla una filosofía compartida donde se selecciona, experimenta e innova en los aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. Utiliza el saber hacer y la creatividad que da sentido a la acción del estudiante. Para finalizar, me gustaría agregar que la evaluación de las competencias en educación no es un producto terminado o acabado, sino que es un proceso dinámico y en constante evolución. Gracias, maestra Keila. Y bueno, Radio Escucha, nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos enseguida. De niño me dijeron que tenía que estudiar. Nunca me preguntaron nada. Demasiado trinomio cuadrado, perfecto, inefectivo. Y me quitaron la creatividad. Para continuar, contamos con la profesora Beatriz Adriana Bailón Salas, quien nos viene a hablar sobre la tesis número 4. Adelante, maestra Adriana. Hola, buenos días. Es para mí todo un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y poderles saludar. La tesis que me tocó lleva por nombre La Ruta Europea hacia la implantación del lenguaje acerca de las competencias. Tiene su particular historia. Esta tesis nos habla de cómo se fueron implantando las competencias en una ruta que se utilizó en Europa, y se dice que esta ruta está estrechamente relacionada con otras actividades y programas europeos de educación y formación, tales como el programa de cualificaciones profesionales, la validación de experiencia laboral, la relación entre la formación informal y la formal. También nos menciona que en el 2001 el Consejo Europeo adoptó una serie de objetivos básicos para lograr antes del 2010, lo que se conoce como Programa Educación y Formación 2010, en donde se establece como principio que en la integración europea la escuela tiene un papel fundamental que jugar, permitiendo que todos sean informados y comprendan el significado de la integración europea. En el Parlamento Europeo establece que las competencias básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Y bueno, esta sería mi participación respecto a la tesis. Gracias, maestra Diana. Continuamos con la maestra Samantha González Nava, quien nos va a hablar sobre la tesis número 5. Adelante, maestra Samantha. Hola, buenos días a todos. Les voy a hablar sobre la competencia. Ya no es un concepto preciso, lo cual dificulta para empezar la comunicación. Es importante mencionarles que en la actualidad el concepto de competencia es confuso y existe una llamativa diversidad de enfoques teóricos que hablan sobre ella. Ahora, les comento que la definición competencia en educación es muy fácil introducirla al lenguaje educativo. Sin embargo, con base a esto, se pretende que ser educado consiste en saber hacer, ya no que los educados sean conscientes, responsables, justos y humanistas. Resumiendo, las competencias se acaban convirtiendo en un concepto en torno a lo que se construye. Tiene una composición compleja de la que forman parte elementos como el conocimiento, motivación, capacidad para desempeñar alguna actividad y comportamiento. Disponen de un potencial para lograr resultados satisfactorios de manera flexible y adaptable
para enfrentar situaciones diversas. Representan disposiciones para actuar en situaciones ante problemas o demandas en diversos entornos muy distintos. Muchas gracias, maestra Samantha, muy importante su participación. Y bueno, Radio Escucha, nos vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Es un crimen llamado educación. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Dale para arriba, no te preocupes más. Saca el niño. Listo, estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Y ahora continuamos con nuestro tema del día de hoy y la maestra Hilda Fernández nos va a hablar sobre la tesis 6 y 7. Adelante, maestra Hilda. Buenos días, Keila. La tesis número 6 trata de si no hay acuerdo respecto a qué son las competencias, será imposible de lo que haya respecto a cuántas y cuáles son. Tendríamos que tener muy claro desde dónde partimos para determinar las competencias y si estas son competencias básicas, habría que tener por lo menos un mapa para saber cuáles y cuántas son y de dónde se utilizarían o bajo qué condiciones. Si son básicas, habría que determinarlas por dos razones. Una, porque es un modelo de la educación, es lo que se espera que el individuo logre. Y dos, porque se convierte en una tabla, un patrón a seguir. En el 2001, en el documento de DSECO, se concreta la primera definición de competencias y los objetivos que esta conlleva. En la tesis número 7, habla sobre hoy carecemos de una competencia generatriz de las competencias. Mira, realmente algo trazado como tal, no lo hay, pero entre más claro delimitemos los objetivos, será más fácil trazar el camino a seguir. Eso no quiere decir que aumente la capacidad de saber cómo lograrlo, pero para lograr las competencias se necesita seguir un proceso que el sujeto interiorice cada una de las habilidades, destrezas y acciones que él hace. Cuanto más compleja es la competencia, más difícil es contar con una estrategia que orienta la pedagogía. El problema aquí es que hoy realmente carecemos de la competencia generatriz. Muchas gracias, Keila. Gracias, maestra Hilda. Y vamos ahora con el turno del maestro Fernando Ávila Landa, quien nos comentará lo referente a la tesis 8. La utilidad de una propuesta no está garantizada por proceder de organismos gubernamentales. Maestro Fernando, ¿son garantía de éxito las propuestas en educación por parte de los gobiernos? Buenos días, Keila. Buenos días a todos tus radioescuchas. Definitivamente no está garantizada. Los gobiernos tienen el poder de difundir las propuestas a nivel local e internacional con apoyo de los medios de comunicación. Pero el éxito de estas propuestas dependerá de la poca o mucha capacidad que tiene este nuevo, o mejor dicho, reconvertido lenguaje para fecundar la realidad de la educación que reciben las personas. Una pregunta que me realizan muy a menudo es, ¿quién decide las competencias? Se tiene que evaluar quién o quiénes tienen la potestad legítima de determinar las competencias, el cambiarlas, sustituirlas, aumentarlas. Es decir, ¿quién tiene la competencia científica, moral y política sobre las competencias? En este caso, es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Todo lo dicho sobre el tema viene a fundamentar la idea de que este nuevo modelo es, cuando menos, discutible, a pesar de sus avales, cuya entrada en la escena actual tiene sin duda algunas raíces profundas, políticas, económicas, culturales. Pero sus intérpretes son quienes las certifican, las proponen o las imponen. Y estos son humanos con intereses que aciertan y se equivocan, como le ocurre a cualquiera. Tesis 9. A veces se generan problemas técnicos artificiales y que ocultan otros reales. Recordando los problemas conceptuales que plantea este discurso de las competencias, haremos la pregunta, ¿por qué empeñar esfuerzos en una tarea que muestran esas dificultades? Si la gestión de todo este movimiento en torno a las competencias ha seguido el curso tortuoso que ha tenido, si existen dificultades para que nos transmitan qué quiere decir cuando definen la competencia, al no existir suficiente experiencia de cómo desarrollar estas propuestas, ¿qué ganamos? Gracias, maestro. Y bueno, ahora solo falta cerrar con la tesis número 10. Esta tesis se titula Las fuentes del buen saber y del buen hacer no se han secado y no deberíamos hacer apostasía de ellas, eligiendo otras verdades en las que creer. No hay que inventar para buscar y encontrar buenas causas si se quiere hacer mejor al mundo y a los individuos a través de la educación.
Jimeno 2005. Haremos un relato de principios y recomendaciones que podrían interesarnos y también a quienes hunden sus raíces en lo que ha sido sostenido en buena medida por la tradición cultural educativa europea. Podemos tomar las siguientes recomendaciones. Considerar las materias en la medida de lo posible como territorios controvertidos. Desarrollar competencias transversales como la lectura, los hábitos de trabajo, etc. Extraer de la narrativa acerca de la ciudadanía en democracia contenidos y directrices para cualquier asignatura, para cualquier profesor y para cada acción. Algunos principios que podemos tomar en cuenta sería considerar la vida cotidiana y los recursos del medio cercano para relacionar la experiencia del sujeto con los aprendizajes escolares sin caer en localismos alicortos. Estímulo y ejercicio de las variadas formas de expresión en las realizaciones o trabajos de los alumnos. Explotar todos los tipos de aprendizajes posibles. Cultivar las virtudes o hábitos intelectuales. Ejercicio de virtudes sociales como la tolerancia, cooperación, ayuda, etc. Los centros educativos no son los únicos recintos donde se conecta con la cultura o la información aprovechable en el desarrollo del currículum. Creemos que estos principios se pueden extraer infinitas posibilidades para encontrar materia para construir competencias. Bueno, radioescuchas, espero les haya parecido muy interesante el tema del día de hoy. Muchas gracias a mis colegas por su disposición de estar aquí con nosotros y bueno, no me queda más que despedirme. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.